Ok, ok, gracias. ¿Me escuchan bien todas? Sí, Sí, señora. te escucho. Sí, se Muchas escucha. gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si pueden ver ahí la pantalla, la agrando un poquito más o estamos bien? Sí, sí se ve, profesor. Ok. Entonces, buenas tardes a todas. En la sesión 5 del día de hoy, dentro del módulo Liderazgos de Mujeres y Gobernabilidad en Transparencia, con Transparencia, tenemos el tema muy interesante sobre las mujeres en la toma de decisiones. Sobre este tema en particular, pues les traigo esta fotografía. Seguramente ubican aquí a alguna persona del ámbito político actualmente, en el actual gobierno. Solo pueden participar. Sí, eso es cuando ya escogieron y cuando ya el presidente actual de la República dijo, este es mi gabinete. De hecho, ahí la foto de una de las participantes de este diplomado. Excelente, excelente. Pues bueno, esta es una nota, gracias, licenciada Chin, ¿verdad? Conozco su tono de... Fue Magda la que Magda, escogió. donde la estoy confundiendo. Está bien. Ok, muchas gracias. Gracias, Magda. Pues miren, la verdad es que sí, efectivamente, de su diario de ustedes, perdón, hacía referencia a que únicamente habían 3 mujeres en el gabinete del actual presidente, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, el tema que nos ocupa hoy, la toma de la toma de decisiones, las mujeres en la toma de decisiones. Pero que para que las mujeres estemos en la toma de decisiones, por supuesto, tenemos que estar hablando de un contexto de participación política, tenemos que hablar, ¿verdad? De lo que es todo esto, se da en un contexto de todo lo que hemos hablado. Hablamos de género, ¿por qué las mujeres es que no estamos en cargos de toma de decisiones? Esa es una cuestión de género. El militar en un partido político es un tema de género también. ¿Cómo somos las mujeres consideradas para ser postuladas? O sea, el tema de ser votadas o electas para ciertos cargos. Y de ahí, cuando ya estamos, tomamos posesión, ya sea como diputadas, alcaldesas, por ejemplo, o en este caso, que son los nombramientos, que también es una potestad que tienen los presidentes, presentan su gabinete, ellos determinan, por lo menos en Guatemala es una decisión muy particular, ellos son cargos de libre remoción, pero son cargos de confianza, que el presidente puede determinar quiénes van a integrar su gabinete, ¿verdad? Entonces, es una foto muy vinculada al tema que vamos a ver. ¿Por qué? Porque las mujeres que están acá, hay un criterio, hay algunos análisis que se han hecho sobre si estas mujeres también son políticas. Entonces, por supuesto, aunque no hayan estado en una participación política como las demás, que son diputadas o que son alcaldesas, por ejemplo, por supuesto que están en roles eminentemente políticos, ¿verdad? Y se ven afectadas por situaciones que cruzan también, digamos, el tema de género. Habiendo dicho esto, les comento también que en Guatemala, por ejemplo, y yo creo que ya se los había mencionado en una de las primeras intervenciones, es que Guatemala, el gabinete del actual presidente, el señor Arevalo, también se hicieron comentarios que era un gabinete más paritario, al igual que México, más paritario, y también, pues además de ser paritario, también era inclusivo porque había considerado algunas viceministras indígenas o ministras. Por ejemplo, la actual ministra del Ministerio de Trabajo es una mujer abogada indígena que tiene mucha experiencia y pues ella es un ejemplo de lo que estoy diciendo. O en el Ministerio de Desarrollo Social también hay una viceministra que es una mujer indígena. Entonces, con eso quiero decir que sí es posible que las mujeres estemos en toma de decisiones, ¿verdad? ¿Se vio el cambio de pantalla? Sí, se vio. Ok, gracias. Entonces, bueno, cuando hablamos de toma de decisiones, no podemos dejar de hablar de igualdad de género. Este es un tema muy importante porque el ODS 5, que es un tema que está muy vinculado a lo que hablamos ayer, la Agenda 2030,
avance de las mujeres. Acá, por ejemplo, está la meta, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgos en todos los niveles decisorios de la vida pública, ¿verdad? Pública y política en todos los niveles. Eso es importante porque seguramente no asociamos qué tan relevante es que hayan más mujeres en la política. Por supuesto, todas creo que hemos escuchado, o ustedes también han escuchado, cuando Michelle Bachelet dice, cuando las mujeres entran en la política cambia. Y eso es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos muchas habilidades y las que se han convertido en mujeres ejerciendo política, postulándose para un cargo político o un cargo público, o están ejerciendo un cargo público, están en lugares de toma de decisiones. Por supuesto que sí. En Guatemala tenemos, por ejemplo, la Secretaría Presidencial de la Mujer. Esa secretaría, hay una mujer que ostenta, digamos, la dirección de la secretaría. Pero ¿qué pasaría si es un hombre? Por supuesto que no nos entra en la cabeza, pero por lo menos en Guatemala ya ha pasado. En legislaturas anteriores han habido hombres que han ejercido como diputados al mando presidiendo, perdón, la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Entonces es un ejemplo, digamos, de decisiones que siempre tiene que haber alguien, pero no necesariamente tiene que ser un hombre, y lo importante es que haya mujeres que estén en esos puestos. ¿Por qué? Porque tenemos, tampoco es garantía de que vayan a hacer todo en favor de las mujeres. Las mismas mujeres lo hemos dicho, y yo personalmente también lo he comprobado. Hay mujeres que no, que aunque estén en el cargo, pues también tampoco ejercen con una mirada con enfoque de género, perspectiva de género, sus funciones, ¿verdad? Y esto se debe no porque no seamos buenas o capaces para estar en los cargos, no. Esto es un problema de género que afecta porque las mujeres no han sido capacitadas, ¿verdad? Hay una politóloga muy importante. Ella decía que no, la situación con las mujeres ejerciendo un cargo no es el problema, la cantidad, ¿verdad? Pero, pero sí es un problema real la, eh, la calidad de personas, de mujeres que llegan a esos cargos. Y ella tiene toda la razón. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en Guatemala tenemos en el Congreso de la República, es un 20% del total de la representación de mujeres, son 32 mujeres de 160 curules. ¿Cuántas de esas mujeres han impulsado agenda legislativa a favor de las mujeres? A eso me estoy refiriendo cuando digo que no es la cantidad, sino la calidad de mujeres, sin ser peyorativa. Me refiero a la calidad en capacitación, en formación de temas de género, y ese sí es un tema que no es un tema únicamente del Congreso de la República o de la Asamblea en su país, es un tema incluso del Tribunal Supremo Electoral. Es importante que los cursos formativos en Guatemala, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral ha sacado temas así como este. Este es un tema fantástico. Este es un tema que fortalece al Tribunal Supremo Electoral. En Guatemala, por ejemplo, se han dado capacitaciones sobre, por ejemplo, el proceso electoral con perspectiva de género. Pero además de eso, también es importante capacitar no solamente sobre el proceso, sino que darle la mirada también con enfoque de género, perspectiva de género a todos estos procesos. Me refiero al proceso electoral, me refiero a capacitarlos sobre las limitantes, porque las mujeres también enfrentamos limitantes para ejercer estos cargos, incluso para postularnos a estos cargos, ¿verdad? O ejercer política o estar en un cargo de toma de decisiones. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, por lo menos en Guatemala, lo ha hecho. Siento que podrían hacer otros temas, ¿verdad? Como por ejemplo, teniendo una política de género, podrían hacer otros temas relacionados, como por ejemplo, el acoso político, dar a conocer un poquito más posiblemente su política de género, porque sí tienen una política de género, pero hay otros temas que van como por ejemplo la violencia simbólica, que son temas que aunque no están regulados en nuestra ley, al igual que el acoso sexual, son temas que afectan a las mujeres principalmente cuando están en política o están ejerciendo un cargo público o en una toma de decisiones. Entonces, la igualdad de género, la verdad que esta presentación del día de hoy creo que da para mucho para hablar. Creo que si ustedes entran, voy a cambiar.
Vamos a regresar a este QR. Voy a avanzar y vamos a regresar únicamente para entrar para un ejercicio final para este QR. Pero este QR, las que quieran, pueden ingresar y lo pueden ver ahí. Los va a dirigir directamente a un ejercicio que vamos a hacer finalmente. Es sobre este QR, las lleva directamente al mapa político, ¿verdad? ONU Mujeres a nivel regional. Y también aquí en Guatemala lo hemos utilizado mucho. Ellas tienen un mapa en donde ustedes pueden ver dónde estamos situados todos los países. Digamos, los cargos ministeriales, las mujeres en los parlamentos, los niveles donde están, y lo vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio muy interesante con ello. Pero creo que es importante vincular que la igualdad de género, también el ODS 5, una de sus metas es el tema de la participación política, y cuando hablamos de participación política no podemos dejar cuando hablamos de participación política, sí tenemos que asociarlo y no podemos dejar a un lado el tema de las mujeres y lo que viven las mujeres siendo políticas, que eso es importante y afecta el tema de la toma de decisiones. Las mujeres generalmente cuando ejercen un cargo político, todas las mujeres, incluso en la teoría, ustedes lo van a leer, ya les he subido algunos textos ahí en la plataforma, todas las mujeres se enfrentan limitantes. Y hay un libro muy especial de Flavia Tello que hizo para Guatemala en colaboración con ONU Mujeres en Guatemala. Ella actualmente ella estuvo en la OEA, ahora entiendo que tiene otro cargo, siempre así como internacional, pero ella ha escrito mucho sobre participación política. Y este libro en particular, al leerlo y al leer un poquito las notas por aquí y por allá de algunos países, la verdad es que es una situación que se vive en todo el mundo. No es algo que solo en Guatemala se vive, y ahorita van a ver por qué, ¿verdad? No es algo que seguramente sea diferente. Los actores serán diferentes, pero el machismo, la situación como sucede, eso siempre va a ser lamentablemente, denme un segundo, creo que está un poquito grande mi presentación, perdón. Bueno, lo voy a dejar así para no quitarla, pero eran solo 5, ¿verdad? Eran solo 5 como ejemplos de barreras culturales. Las mujeres en política sí experimentan obstáculos o limitantes, que también en la teoría se les ha denominado, en el ámbito, pues, eminentemente social, pero esto también es cultural, ¿verdad? La violencia que reciben las mujeres es un aspecto cultural y son como obstáculos que viven las mujeres y las limitan. Por ejemplo, acá dice en sus aspiraciones y contribuciones como sujetas de derechos o como agentes de desarrollo. Esto es en todo. En Guatemala las mujeres han experimentado esos obstáculos. A ver, un ejemplo en lo cultural. Por ejemplo, no estamos acostumbradas a ver tantas mujeres en el ámbito político. ¿Qué pasaría si para las próximas elecciones ustedes se dan cuenta que todos los partidos políticos, nadie postula a una mujer, nadie postula a un hombre, solo mujeres? Seguramente eso sería un shock a nivel cultural, porque estamos acostumbradas y acostumbrados a ver más hombres en la política que mujeres. Las pocas mujeres que han... ¿Qué manda? No podía si le dijo lo del teléfono. ¿Escucha? Licenciada Daisy, ¿me escucha? Yo la escucho. Ok, es que pensé que alguien quería tomar la palabra. Ok. Entonces, ok, lo que les quería comentar es que, por ejemplo, las aspiraciones de las mujeres en la política varían, ¿verdad? Algunas desean ser diputadas, otras desean ser presidentas, otras desean ser vicepresidentas, no sé si ellas desean ser vicepresidentas o presidentas, pero lo que sí es cierto es que generalmente van como vicepresidentas y muy rara vez van como presidentas. ¿Será que esto es una decisión propia o es que el partido quien las postula decida que ellas van a ser vicepresidentas? Porque a mí se me dijera que puedo ir como binomio para ser candidata para la presidencia, seguramente mi aspiración será ser presidenta, no vicepresidenta, pero seguramente no es el mismo caso de todas las mujeres, ¿verdad? Algunas mujeres tienen que dar un paso atrás para que los hombres
se postulen como presidentes y ellas como vicepresidentas, y esos son como de los obstáculos o las limitantes que desde la postulación las mujeres empiezan a identificar. Otro de los temas también en el tema cultural, podría decir, es que no estamos, como les decía, no estamos como acostumbrados a ver a muchas mujeres postulándose, y es porque nos hemos acostumbrado a ver a más hombres. También les subí una encuesta que se hizo en el 2022 sobre política de su país, y tengo ahí una breve reflexión sobre los datos, ¿verdad? También diría que la pobreza también es una de las limitantes. ¿Por qué razón? Porque en política es bien sabido que se tiene que aportar dinero. No sé, tal vez en Panamá sea diferente, pero yo nunca he sido postulada en particular a ningún cargo. Nadie me ha pedido, seguramente porque sé mucho y creen que yo no voy a poder, no van a poder pedírmelo económicamente lo que se pide. No lo sé, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que mis intereses por el momento no, pues no son políticos, pero si fuesen políticos, seguramente lo que yo he escuchado es que se tiene que dar una aportación económica para ocupar ciertos cargos. No lo sé dentro del partido político, es lo que se maneja, ¿verdad? Pero la pobreza es una de las limitantes que enfrentan las mujeres. En Guatemala hay una estadística, la ENCOBI y la ENEI. Acá se habla como de pobreza extrema y el total de pobreza. En los estratos que como se vea la pobreza, ¿verdad? En forma diferenciada, las mujeres siempre somos más pobres que los hombres. Siempre somos más pobres. Ahora bien, somos siempre más pobres que los hombres en mayor cantidad, o aunque sea mínima la cantidad, pero somos más pobres que los hombres, pero somos más trabajadoras que los hombres. Entonces, ¿por qué razón es que la pobreza resulta también ser una limitante en el tema político? Porque acá no estamos hablando de una situación económica de una mejor vida. Estamos hablando de aportaciones dinerarias para poder, digamos, ser postulada en cierto cargo. Seguramente es cierto, no lo sé, pero ustedes me van comentando, como es también en Panamá. Las desigualdades estructurales que limitan la participación de las mujeres, también es otra limitante. Hay desigualdades que van desde la pobreza, la diferencia sexual, el hecho de ser ya mujer ya es como la percepción de que puedo o no puedo hacer algo. Muchas veces hay actitudes que son permisivas para hombres, pero no para mujeres, ¿verdad? Las desigualdades, incluso la división sexual del trabajo, ¿verdad? Dentro de los partidos políticos también es importante. Generalmente, cuando hay mujeres dentro de los partidos políticos, han habido casos donde dicen, sí, a ella le tocaba, por ser mujer, había un meeting y le tocaba servir el café, ¿verdad? Entonces eso creo que ha pasado también, o por ser mujer le tocaba hacer las minutas, levantar las actas, pero eso no lo hacían los hombres, lo hacían las mujeres, ¿verdad? Y eso es parte de la división sexual del trabajo, ¿verdad? O por ejemplo, la falta de autonomía económica, por supuesto. Las mujeres muchas veces no somos totalmente autónomas y muy pocas estamos trabajando, tenemos esa oportunidad de trabajar sin esa presión de nuestros hogares. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que son políticas, que de alguna forma no son totalmente autónomas económicamente, pero se lanzan a la política? Entonces están sujetas están sujetas todavía en esa dependencia económica que limita posiblemente su participación. Y todos estos temas tienen que ver con la toma de decisiones, porque no puede haber una mujer que no diga que ha pasado por esto y que encima ha agregado a todo esto lo que ha pasado ahorita, ya sea ejerciendo el cargo o nombrada para cierto cargo, en la toma de decisiones no puede ejercer libremente su cargo. ¿Por qué? Por las presiones que enfrenta en los espacios donde trabaja. Por ejemplo, el acoso sexual. El acoso sexual, aunque no es tema de esto, pero también pasa, muchas veces es utilizado como mecanismo para afectar a las mujeres que están en la toma de decisiones, ¿verdad? A veces no se atreven a como hacerlo muy dirigido y ser como y ejercer violencia contra estas mujeres que están en un cargo, principalmente cuando son mujeres, digamos, en cargos altos o directivos. Entonces, lo que hacen es que indirectamente empiezan a acosarlas. ¿Y quién no
va a salir corriendo con esta clase de cosas, principalmente las mujeres. Pero ojo, el acoso sexual, que es uno de los temas que también he trabajado, el acoso sexual tiene una apropiación, tiene una experiencia y una apropiación distinta en relación a hombres y mujeres. No vemos por principio, las mujeres y los hombres no experimentan el acoso sexual de la misma forma. Ahí también hay diferencias y las mujeres en particular, cuando están en cargo de toma de decisiones y tienen una situación de acoso sexual, por supuesto que hacen lo que hemos visto en la literatura. Muchas dejan el cargo, de repente ya no está, presentan su renuncia o dimiten, ¿verdad? Entonces, cuando están en los cargos. Eso es importante y muchas veces no lo dicen, porque es un aspecto cultural también. El tema del acoso, lejos a veces de enfrentarlo, muchas mujeres optan por callarlo, nunca decirlo. ¿Por qué? Porque se ve como debería ser una vergüenza para el acosador, pero es más para la víctima que para el acosador. Y todo eso es cultural, porque a veces lo comentan entre amigos, amigas, y los mismos amigos, amigas, pues tal vez no tienen el enfoque de género como para decirle, mira, asumirlo de esta forma, no es así como lo estás viendo, ¿verdad? Y entonces se ve afectado el cargo que están ejerciendo, ¿verdad? Por esta clase de situaciones. Entonces, ahí entramos al tema de las desigualdades que son estructurales. En Guatemala creo yo que no habría mucha diferencia. En donde hay hombres, hay una desigualdad de por sí biológica y después yo diría que la sociocultural, que es el tema del machismo, ¿verdad? El sesgo machismo en la cultura organizacional al seno de las instituciones públicas. Esto también es muy importante y afecta digamos, son como las delimitantes. Todo esto lo van a encontrar en el libro de Flavia Tello, que ella lo ve en cuanto a participación política, pero son cosas que aplican también para las mujeres que están en los cargos de toma de decisiones. La cultura organizacional, por ejemplo, en las instituciones públicas, generalmente, no sé en Panamá, pero en Guatemala, por ejemplo, hay una estructura muy común en todo, y desde la ley orgánica del organismo del Ejecutivo, donde se establece la estructura, cómo se van a manejar, todas tienen el mismo diseño. La diferencia es que, recuérdense que aquí hay un tema ¿cómo es que se llama esto? Se me falta la palabra. Lo voy a decir así, lo voy a explicar ahí, se me va a venir la palabra, disculpen. El tema del androcentrismo jurídico, perdón. Es el androcentrismo jurídico, todo es en torno al hombre, totalmente, desde la norma. Ese es un problema que afecta a las normas jurídicas, creo que en todos los países, y en Guatemala no es la excepción. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el director, el asesor, todos los cargos son como, primero, masculino, ¿sí? Por una parte. Segundo, que cuando uno va a la experiencia, la experiencia se da cuenta que hay entidades públicas que, por supuesto que hay sesgos. Hay entidades que por su naturaleza se las dan a las mujeres, pero otras no. Entonces, aunque digan México o Guatemala que tienen avances digamos, en la conformación de gabinetes, creo yo que es importante no tanto decir, mire, tengo un gabinete paritario, no, o sea, deberíamos haber más mujeres ejerciendo, una ministra de gobernación en vez de ministro de gobernación. Pensémoslo, o sea, no lo pensamos, no nos cabe en la cabeza, pero seguramente desde ahí ya la administración, al momento de hacer el nombramiento, ya hay un sesgo en torno a si la mujer va a poder ejercer ese cargo de ministra de gobernación o de justicia, como le llaman en algunos países, para poder, digamos, liderar el tema de la Policía Nacional Civil, el tema de la criminalidad, o sea, son muchos aspectos que van como enraizados al tema de género. Entonces, por eso es que me encanta todo este diplomado, porque creo yo que los temas están como muy vinculados, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, a eso nos referimos con el tema del sesgo machista en la cultura organizacional, que también afecta desde cómo está estructurada la ley, los manuales, todos son como si más que un lenguaje inclusivo, necesitamos también una perspectiva de género para ver las necesidades y ver cómo promover a las mujeres en esta clase de cargos. Bueno,
Entonces, desde las instituciones públicas vemos ese problema que afecta a las mujeres que están en toma de decisiones, porque cuando son poquitas y están en cargo de toma de decisiones, por supuesto que les va a afectar el tema de ser mujeres ejerciendo un cargo para lo que supuestamente creen muchos que están hechos los hombres, ¿verdad? El tema de las barreras para la propia gobernabilidad democrática, eso es importante. Y aquí me voy a extender otro poquito. ¿Qué barreras y qué limitantes, qué otras limitantes y barreras, digamos, como ejemplos, experimentan las mujeres? Bueno, la verdad es que muchas, por ejemplo, han habido estudios, en mi experiencia en participación política, me he dado cuenta que hay, digamos, hay como un común denominador, la desventaja de ser mujer en política. Ese es un común denominador. ¿Por qué razón? Porque estamos supeditadas a desigualdades tan estructurales que a nivel social no se trata, no se avanza. Como por ejemplo, una mujer, me recuerdo mucho una mujer alcaldesa que decía que cuando ella iba, que es un cargo también pues de toma de decisiones, ¿no? Cuando ella fue electa como alcaldesa, pero cuando ella iba caminando siempre para la municipalidad, era así como la gente la señalaba y decía que a ella le molestaba mucho y le dolía que muchos vecinos decían que ella era una mala madre. Ah, miren la mala madre, ¿por qué deja a sus hijos? Se va a trabajar. No es cualquier trabajo el que estaba ejerciendo. Ella había sido electa para ser alcaldesa. Otra cosa es de que la gente se atreve a hacer esa clase de cuestionamientos, ¿verdad? Que son barreras también. Incluso desde antes de postularse, las mujeres se enfrentan barreras, como por ejemplo, he leído bastante y he escuchado digamos, algunas experiencias de mujeres en política, en donde mencionan que ellas no solo comentarios, sino más allá de eso, limitaciones que tienen que ver con la organización. Por ejemplo, antes de postularse, ustedes saben que los partidos políticos hacen sus reuniones propias de partido, ¿verdad? Y generalmente estas reuniones donde se ponen de acuerdo de qué van a hacer y cómo lo van a hacer y cómo están haciendo, lo hacen siempre en horarios fuera de lo normal. Ah, juntémonos, hay ejemplos, por ejemplo, juntémonos en la cantina o no sé, bueno, ahora no dicen cantina, por ejemplo, juntémonos en el restaurante tal a las 10 de la noche. Entonces, dice usted, pero si yo tengo esposo y ¿cómo le voy a explicar a mi esposo? No digamos las 10 antes, digámosle, mira, voy a ir porque tengo una reunión de trabajo con mi partido político, es a las 9 de la noche en tal restaurante. Por supuesto que no lo van a asociar como algo serio que tenga que ver con mi como aspiración política. Generalmente, esta clase de horarios es una barrera ya para las mujeres. ¿Por qué? Porque entonces vienen los problemas, los esposos empiezan porque sí, con quién te vas, a dónde te vas, por qué te vas. La limitante siempre de no limitar a la mujer a ir al ámbito público. ¿Por qué? Porque estos horarios también son una barrera, no ver las necesidades propias de las mujeres. Otra barrera que también se ha experimentado es el tema de las mujeres que tienen hijos, ¿verdad? Que están en política o que quieren optar a un cargo. El hecho de ser una secretaria de Estado, una ministra de Estado, o ser una diputada, o ser una alcaldesa, una síndica, como es el caso de Guatemala, no limita que las mujeres tengamos nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Y ante una emergencia, pues pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Entonces también son como barreras que la misma, digamos, la coyuntura, el contexto, ¿verdad? Podría decirse más que todo el contexto, van influyendo en la limitación de participación de las mujeres, incluso en el ejercicio de los cargos de toma de decisión, ¿verdad? Considerando ya una definición propia de un cargo de toma de decisión, serán todos aquellos cargos públicos que ostentan las mujeres que han sido nombradas oficialmente para ejercer esos cargos o han sido electas, ¿verdad? Públicamente, ¿verdad? Para poder ostentar el cargo y ejercerlo, digamos, así como una definición muy a priori.
Eso es lo que podría decir de las limitantes, y creo yo que sí va muy, muy, muy ligado a por qué es que no hay muchas mujeres también. Porque también, finalmente, creo yo que el tema de los nombramientos, que son como muy cargos de confianza y de libre remoción, como el caso de Guatemala en la administración pública, pues, ¿quién tendrá amistades como por decirle, yo puedo tener muchas cualidades y ser muy inteligente, muy hábil, pero ¿cómo le voy a decir yo al presidente que me nombre? Tendría que ser su amiga y posiblemente tampoco tenga o no sé, cómo hacerle llegar, mire, aquí está mi CV, nómbreme para tal cargo. Sería interesante ver esa parte, ¿verdad? Pero pasa seguramente. Por eso es de que encontramos menos mujeres en cargos públicos. ¿Cómo se eligen? No sé, hubiese sido un buen punto tal vez de tesis, el analizar cómo es que se dan esa selección de cargos, esa selección de funcionarios públicos para ejercer cargos de toma de decisiones en función de si son de libre remoción y nombramiento, ¿verdad? Son cargos de confianza, y cuántos de ellos son mujeres, ¿verdad? Son de las cosas que nos quedan en el aire. Ok. Yo creo que se cortó mi presentación, no sé si ustedes la ven completa, pero la miro cortada. Licenciada Daisy, me puede comentar, disculpe. Sí, Está tendría cortada. que achicarlo ¿Verdad? porque ya le he dicho en otro momento que tiene que ponerlo en modo presentación, pero te lo deja siempre en visto. Y es que fíjese que en presentación ya no camina. Ya. Entonces, Ok, bueno, póngalo así como lo tiene, pero póngale un poco más sí, chico y ahí se sigue viendo mientras va pasando. ok. Si cambio aquí, ahorita ustedes ven el cambio, No, la quitó, la acaba de quitar. regresé otra vez Presentación. donde dice Sí, ejemplos. la quitó. Yo creo que ahorita sí lo agarró. Va. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de las limitantes de la participación No lo política. está proyectando en este momento, profesora. Perdonen. Disculpen. Ajá, compartir, dele compartir. Ahora sí. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, veamos algunos ejemplos de limitantes, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo les comentaba, el tema cultural es muy fuerte, digamos, el peso cultural. Por ejemplo, estos son comentarios de este informe de Flavia Tello. Flavia Tello tiene mucha experiencia, ya les comenté, en participación política, y ha trabajado mucho para Guatemala a nivel regional, también seguramente la conoce. Flavia, pues dice, ella recopiló Sí, en este libro. ella estuvo acá en Panamá para las primarias, también investigando para hacer otro escrito más. Ay, sí, excelente. Buenísimo. Entonces ya ustedes sabrán a quién me refiero. Muchas gracias. Pues bueno, en este estudio de Guatemala, que ya se lo subí también a la plataforma, decía, fueron jornadas extensas de trabajo y desgaste emocional, ya que en muchas ocasiones estábamos expuestas a agresiones y comentarios machistas. Y por ejemplo, aquí hay solamente 2 ejemplos de esas limitantes estructurales a nivel social que seguimos viviendo. El tema de la violencia política que afecta a las mujeres en los cargos, acá desde antes de que ellas se puedan postular, esa es una evidencia de lo que viven las mujeres ejerciendo sus cargos, ¿verdad? Entonces, la violencia política contra las mujeres existe y se manifiesta en diferentes formas, desde acoso sexual, acoso sexual, también limitaciones también económicas. No todas las mujeres que están en política o dentro de los partidos políticos, aunque haya un presupuesto, por ejemplo, y tengan que erogar de ese dinero para capacitar, generalmente, o si van a un viaje de capacitación, hay estudios donde se menciona que son las mujeres a las que nos dejan relegadas y primero van los hombres a capacitarse. Ese es un hecho. 2, cuando hay que invertir, por ejemplo, en los partidos políticos, por su estructura, tienen algunos Secretaría de la Mujer, algunos ya empezaron a tener su Secretaría de la Mujer, otros alguien que se encargue de las finanzas. Generalmente, esta clase como de espacios dentro de los partidos políticos donde hay mujeres, esos espacios son privilegiados para mujeres y los ven como
ahí están las mujeres, pero no son a las que más les dan presupuesto para que se formen, para que se capaciten, para que capaciten a otras, a las otras que están militando también o que se quieren incorporar en temas de participación ciudadana y política. Eso no es así. Entonces, creo que también, aparte de esto, a eso se suma también el tema de la violencia política que puedan sufrir las mujeres a lo interno, ¿verdad? Estas jornadas extensas, aunque alguien va a decir, bueno, pero si ya sabían a qué se metían, ¿para qué se quejan del desgaste emocional si ya sabían de qué se trata la política? Por supuesto, pero también tenemos que pensar que tan válido es el comentario, seguramente, pero también hay que considerar como el tema del trabajo, por ejemplo. El hecho de que sea una mujer, por ejemplo, una mujer guardia de seguridad, ¿verdad? Un ejemplo, que seguramente la OIT, ahí me recuerdo que hay un convenio de la OIT que habla de que indistintamente de la diferencia de sexo que hayan, pues por supuesto nosotros no nos pueden poner a hacer un trabajo, aunque queramos, un trabajo que es exclusivamente seguramente asignado por la misma constitución biológica para un hombre, ¿verdad? O incluso tiene que haber una regulación específica que considere el tema, digamos, la diferencia biológica de hombres y mujeres. Entonces, con esto, lo que quiero decir es de que las mujeres están expuestas a esta clase de situaciones. No sé en Panamá, pero por lo menos en Guatemala han habido experiencias. Por ejemplo, hace poco vi una garita aquí en Guatemala, en algunos lugares, así como garitas le llaman, para limitar el acceso, de que las personas puedan entrar a ese lugar. Pero es un trabajo que, por supuesto, que lo hacen siempre hombres, siempre. Hay mujeres también que son de policía, pero no las ponen a cuidar de noche, ponen generalmente a los hombres. O sea, no estoy diciendo que solo ellos lo puedan hacer, pero bueno, hay mujeres que seguramente habría que analizar si en el marco de la OIT, pues tienen tendría algo ahí, algún punto de incidencia para poder analizar si es viable empezar a considerar a las mujeres que estemos en esas jornadas totalmente en la noche de guardias de seguridad. Bueno, lo hacen las enfermeras y los doctores, pero ¿por qué no los guardias de seguridad? Pero eso es un tema de género, creo yo que sí es importante. Entonces acá el comentario eran jornadas extensas de trabajo y desgaste emocional, pues esa es la política, pero porque sea política no justifica que las mujeres tengamos que vivir esta clase de cosas, y a eso es lo que quiero llegar. Otro comentario es que llegó el síndico de la municipalidad de mi pueblo y me decía que yo le daba risa, se burlaba de mí, que una vieja con faldas fuera a ser diputada, que eso nunca se iba a dar. Eso sí, se va a dar, le dije. Le había entrado a mi oficina y golpeaba mi escritorio mientras se reía y me insultaba. Y le dije, me haces el favor y te vas o te saco. Como no se iba, le dije que iría a la policía a poner una denuncia por violencia psicológica. Entonces me agarró con fuerza del brazo y me dejó una marca. Entonces le puse una denuncia por violencia física contra la mujer. ¿A qué vamos con esto? Vamos al punto de que las mujeres que están en la política y las mujeres que están, aunque no lo digan, las mujeres que están en cargos de toma de decisiones como ministras, viceministras o directoras o, por ejemplo, secretarias, están sufriendo situaciones, pero no lo dicen. Yo he trabajado mucho el tema de violencia contra las mujeres y se ha empezado a hablar de violencia política contra las mujeres, pero no es la misma violencia que vivimos las demás mujeres, porque no somos iguales, sin ser peyorativa. Las mujeres políticas son aquellas que se están postulando un cargo, que están participando en política, ellas son mujeres políticas, pero nosotros no. O sea, la violencia que yo en determinado momento pueda vivir es una violencia que si bien es cierto, viene de mi pareja, que es por lo menos en el marco de nuestra ley contra femicidio y reformas de violencia contra la mujer, es una violencia que viene de mi esposo, ex esposo, mi conviviente, ¿verdad? Mi pretendiente, ¿sí? Pero no es o puede ser la violencia que venga de mi jefe, ¿verdad? Que ya es en el ámbito público la violencia y el otro es en el ámbito privado,
pero esta es distinta, porque yo no soy una mujer política. Yo puedo hablar de política, puedo hablar de algunas cosas, como lo que hemos estado conversando estos días, pero eso no me hace política. Eso no me hace política. No estoy inscrita, no estoy militando, o incluso ese es un tema muy interesante, porque en algún momento hubo en un partido político hubo una denuncia por acoso. Pero entonces, primero fue por violencia política, pero nosotros no lo tenemos regulado como delito, pero ella después dijo que era acoso. Entonces, la idea es que era una secretaria, pero no secretaria general de partido, no secretaria de alguna de la, digamos, secretaría de la mujer del partido, no, secretaria literalmente contratada para recibir llamadas del partido, o sea, como un trabajo administrativo o de oficina. Entonces, ella no era, entonces, en el contexto, si eso no es una mujer política, ella estaba ejerciendo trabajo administrativo como puedo hacer yo, pero eso a mí no me hace política, ¿sí? Entonces, eso creo que es la diferencia entre la violencia que reciben las mujeres y la violencia política, ¿verdad? Y que sí viene el caso. Viene el caso, ¿por qué? Porque esas son de las limitantes más recurrentes que las mujeres experimentan cuando están en un trabajo, ¿verdad? O cuando están ejerciendo un cargo, más que todo un cargo público dentro de los ministerios o las direcciones, o en este caso, pues ya sea como ministras o viceministras, ¿verdad? Entonces, creo que tenía que mencionarlo, pues ya lo dije. Voy a cambiar y solo me comentan si ustedes ven la siguiente diapositiva. ¿Pueden ver la siguiente diapositiva? Sí. Ok, excelente, va. Entonces, miren, acá tenemos... No, está en ejemplos delimitantes la participación política. Entonces no la ven. Ok, gracias. Voy a dejar de compartir y voy a regresar, porque me gusta que se mire grande. Denme un segundito, disculpen. Ok, vamos acá otra vez. Ahorita sí mira mi pantalla, ¿verdad? ¿Dice Panamá? Sí. Ok, bueno, mire, estos son solamente 2 datos de esa encuesta. Me gustó mucho esa Fundación Justicia y Género, que ustedes la conocerán, de Costa Rica. Pues ellos hicieron esta encuesta, me parecía muy interesante el tema de Panamá. Entonces, ¿cuáles son esas limitantes que enfrentan las mujeres? En este caso, en el ámbito político, decían que las mujeres inscritas, eso es del 2022, las mujeres inscritas en partidos políticos manifestaron, porque recuérdense que este es un dato con evidencia, manifestaron con mayor frecuencia que los hombres sentirse impactadas por noticias por asesinatos y femicidios durante el último mes, ¿verdad? 31% fueron mujeres y 32% fueron mujeres inscritas. Pues entonces, dejémoslo ahí. Entonces, quiere decir que otra de las limitantes que afectan a las mujeres aquí en Panamá, aquí también pasa el tema de los femicidios, la violencia, pero también aquí hay que comprender un poquito más, ¿verdad? De repente algún día me dan la oportunidad de hablar de violencia, pero me encantaría comentarles esto antes de que nos vayamos. Por ejemplo, en el tema de violencia, ya dijimos que hay una premisa que no todas las mujeres vivimos violencia política. Podemos vivir violencia contra la mujer, ¿sí? Pero no violencia política, si no es que si somos mujeres políticas en el cargo o nos estamos postulando, estamos sido electas, estamos en una violencia política, ¿sí? Ahora bien, puede ser que sea una violencia electoral en un contexto electoral, pero hay una diferencia en delitos electorales, todos los ciudadanos que vivamos un delito electoral que nos engañen en el marco de las elecciones o que nos acarreen para ir a votar, eso es un delito electoral en Guatemala. Pero un contexto de violencia electoral sería aquel atentado o limitación que para el ejercicio político de los derechos que sufra una mujer o un menoscabo de sus derechos, pero una mujer política, de la que se inscrita, de la que se está postulando, a eso me refiero. Y aquí viene otro punto importante. Entonces, dice mujeres, 31% y 32% mujeres inscritas. Quiere decir que el miedo a sufrir un asesinato o
En un contexto político tampoco yo pienso, porque también tuve la oportunidad de apoyar a la redacción de una iniciativa de ley sobre violencia política, bueno, dos en particular, pero por circunstancias coyunturales, y creo yo que la primera me encantó mucho, pero la segunda me encantó también más, pero más porque teníamos más madurez en cuanto a considerar qué elementos realmente debería tener apropiados a nuestra idiosincrasia, a nuestra realidad, la violencia política, ¿verdad? Uno, nosotros somos un país mayoritariamente indígena, ¿sí? Entonces creo que eso hace la diferencia. No somos como los demás países en los que a la ligera podemos decir esto es la violencia política y nos afecta de forma diferenciada. Pero el tema de los asesinatos y los femicidios, en esta segunda oportunidad yo pude analizar de que era diferenciado y era muy específico. Por ejemplo, muere una mujer, si muere una mujer, y es como el comentario, si muere una mujer política, entonces, o es asesinada, aquí nosotros decimos que podríamos decir, fue asesinada o es un femicidio, ¿verdad? Pero según nuestras características propias de la ley contra el femicidio del Código Penal, seguramente a priori tendrá que hacerse así, porque no tenemos una norma que diga que fue un femicidio en un contexto electoral, o fue un femicidio por motivos políticos, porque eso no lo contempla nuestra regulación del femicidio. Entonces, son cosas muy diferentes, ¿verdad? A nivel normativo. Entonces, lo que yo veo acá es que también en Panamá esto podría ser lo que limita a las mujeres también a participar en política, ¿verdad? El miedo, porque tantos asesinatos, tantos femicidios, seguramente eso da miedo porque uno dice, bueno, las están matando, puede ser que me pase a mí también. Profesora, una pregunta. Dígame. Allá en Guatemala han tenido experiencia con relación a muertes de mujeres candidatas por razón de que ya están participando. ¿Cuántos se dan? Porque, por ejemplo, ya sabemos que en Bolivia, Ecuador, México, ni se diga, pero en Guatemala, ¿es recurrente eso? Fíjese que sí, le digo, fíjese que ahorita estamos en la 10ª Guatemala, en la 9ª legislatura, la anterior, el primer intento de redacción de esta ley. Y entonces para la exposición de motivos, porque estructuralmente nuestras leyes dentro de la técnica legislativa, que es una de las experiencias que yo tengo, hacemos una exposición de motivos en lo particular. Conocimiento, a mí me gusta que las exposiciones de motivos sean muy sustentadas, porque los derechos de las mujeres son de los más cuestionados. ¿Hasta por qué morimos? Lamentablemente. Incluso la violencia sexual. Exposición de motivos, por eso va el comentario. Tuve la oportunidad de darme cuenta que sí, yo busqué información y sí encontré de muertes de mujeres que se estaban postulando a cargos. Por supuesto que no fue aquí en Guatemala, fue en el interior. Y por lo menos unos 15 hechos para la primera ley. Entonces, seguramente sería de actualizar el dato, pero seguramente hay. Lo que pasa es de que recuérdense que lo que no existe, lamentablemente, existe, se invisibiliza totalmente dentro del marco de la persecución que hace el Ministerio Público. Por ejemplo, porque lo que les decía, por ejemplo, un delito electoral. Nosotros tenemos una fiscalía de delitos electorales en el Ministerio Público, pero entonces, si tenemos una fiscalía de delitos electorales en un espacio donde confluyó nuestro tribunal, confluimos nosotros en ese entonces, estaba en sociedad civil. Entonces la pregunta, alguien decía, bueno, pero ¿qué pasa si si una mujer, a una mujer la golpean? A una mujer candidata. Entonces él dijo, bueno, para eso está la Fiscalía de Delitos Electorales. Eso es un error, y tampoco le estamos dando la nominación jurídica adecuada, porque, por ejemplo,
una mujer que sufra agresión física, en este caso es una violencia contra las mujeres y tiene cárcel en Guatemala. Pero esta mujer no era cualquier mujer, era una mujer y que fue agredida. Era un caso extra, ¿verdad? Entonces, existe abordaje de la violencia, también, valga la redundancia, no es adecuadamente abordado cuando invisibilizamos las situaciones porque no tenemos la fiscalía no tiene especialización en ver estos casos porque la violencia política no está regulada en Guatemala, ¿verdad? No sé si estamos bien con este. Gracias, profesora. En Panamá todavía no ha habido un tema así con las candidatas mujeres. Si hay violencia en el tema obviamente digital, pero no vas a llegar a muerte, ¿no? Hasta allá Aquí en no. Guatemala sí. Y les digo, ¿quién habla? Perdón. Rosalba, es Rosalba. Rosalba. Ok. Fíjese que acá en Guatemala, en México también, haciendo esta primera versión de la ley que a mí me encantó. A mí todas las leyes que hago me encantan, pero en particular esa me encantó porque tenía un tema tan importante como para darle seguimiento a esta clase de hechos. Entonces se concretó hacer un registro, un registro a través de un observatorio, ¿verdad? Porque sin evidencia no podemos decir nada. Entonces había que registrar esas muertes violentas de mujeres en contextos electorales o políticos como para determinar en base a evidencia, decir, qué incidencia tienen esas muertes violentas de mujeres políticas o siendo política o en contextos electorales, como para también ir promoviendo también cambios normativos. Eso quedó ahí. Entonces, en México recuerdo yo un caso bien particular, ¿verdad? Que había una muchacha, que así le decimos aquí a las jóvenes en Guatemala, una joven que había muerto, pero ella porque había ido a tomar comunicadora, si no estoy mal, y la cosa es de que estaba en el meeting de la candidata, y entonces después le dieron jalón, por así decirlo, y en el jalón que le dieron, pues, le decimos jalón cuando le dicen, no, yo voy para tal lado, si quieres te llevo y te paso jalón, cuando no tiene vehículo, eso le llamamos jalón en Guatemala. Entonces, la joven, ella se fue con la candidata y esta persona murió, porque sufrió un atentado y murió, ¿verdad? Entonces murió el guardaespaldas, murió la muchacha, la comunicadora, en fin. Lo que quiero decir es que también, en mi experiencia, una de las cosas que yo principalmente estudié primero, digamos, y trabajé, el tema de violencia desde la investigación, es lo que me hace más como profundizar en estos temas, pero acuérdense que también teóricamente hay una diferencia entre, por ejemplo, hay femicidios, sí, cuando son direccionales, pero también hay femicidios que no necesariamente son direccionales, como por ejemplo, que voy caminando por la calle, quieren matar a una mujer, pero yo me cruzo, ¿verdad? Entonces, terminó también muerta, ¿verdad? En el ámbito público. Y también habría que ver también ahí la redacción, cómo está la norma para determinar, pero podría ser también que como uno podría pensar, sin ser abogado, accidentalmente también murió. Entonces, ahí le restamos importancia. Esto lo comento porque digamos, las mujeres estamos como expuestas a la línea de fuego constantemente y, por ejemplo, el Grupo Guatemalteco de Mujeres, que es una organización de sociedad civil, que han sido pioneras en el impulso de la ley. Yo trabajé para ellas en el área de investigación. Ahí aprendí todo el tema de violencia, ¿verdad? Me encanta el tema de violencia. ¿Y por qué? Porque igual el tema de violencia va más allá de lo que la diversidad, tiene que ver incluso con la no sé si ustedes sabrán, pero está, por ejemplo, Ana Carcedo. Ana Carcedo habla de escenarios de femicidio o de violencia. Mucho porque hemos avanzado esto en Guatemala. Y la violencia política, yo diría que Ana Carcedo tuvo Guatemala, pero
les voy a subir ese libro. Es un poco viejito, es un caso centroamericano de Ana Carcedo. Se los voy a subir a la plataforma para que lo vean. Pero creo que es un escenario más de la violencia que sufren las mujeres. Ahí está la trata, están las pandillas, y muy acertado, porque esos hechos, cuando no están bien investigados con un enfoque de género, deja sin no sé si la palabra correcta es decirlo, pero deja sin registro esa muerte violenta como política o como lo que realmente tenía la intención de ser, ¿verdad? Que podría ser femicidio también en un contexto de maras. Tal vez no lo ven posible, pero puede pasar, porque ahí también hay estructuras y generalmente no somos las mujeres las que estamos ejerciendo esos liderazgos criminales, por así decirlo, porque al final también son liderazgos, ¿verdad? Generalmente son los hombres los que se encargan de eso. Bueno, eso es otro tema, pero los voy a subir, ¿les parece? Otra cosa es también, bueno, los asuntos de país, que las mujeres a veces muestran mucha preocupación por las situaciones sociopolíticas del país. Entonces, eso también creo que es una limitante, porque a veces estamos en el entendido de que no creemos que tenemos la capacidad como para gerenciar, decimos en proyectos, que también he trabajado en la cooperación, de gerenciar adecuadamente los proyectos, pero claro que sí, pero muchas veces también eso nos da como la falta de confianza para poder involucrarnos en política, ¿verdad? No sé si miran mi pantalla. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, perdón. Vamos a pasar ya al ejercicio, porque les dije, hoy era como corto, pero lleno de mucho tema, ¿verdad? Voy a pasar a una segunda diapositiva que nos va a llevar a un ejercicio muy interesante. ¿Ustedes ven mi pantalla ahorita? ¿Está? Sí se ve. Sí, se Ok. ve. Ok, miren, este es un ejercicio que vamos a hacer y se lo voy a explicar así. Este es me imagino que ya lo han visto, ustedes que son de Tribunal Supremo Electoral. ONU Mujeres es muy conocida en todo el mundo por su trabajo de asistencia técnica. En Guatemala, en particular, yo he prestado asistencia técnica desde ONU Mujeres al Congreso de la República y a las diferentes instituciones, ¿verdad? Entonces, estoy muy casada con esta clase de cosas que tienen que ver con las mujeres y, digamos, la ya sea dentro de los gabinetes de Estado o dentro de los parlamentos. Entonces, ustedes que están enfrente de la pantalla pueden ver en este marco pueden ver del lado derecho a las mujeres en los parlamentos. Ahí están todos los países y del lado izquierdo están las ministras del gabinete. Vamos a tratar de hacer rápido. Nosotros ahorita es la 1:30. 1:30. Nos vamos a tomar unos 15 minutos, tal vez esto, para que nos quede rápido, por lo menos para conversarlo, ¿sí? Entonces, ya hemos esto. Voy a regresar. Deme un segundito, disculpen. Ok. Si quieren, para que no les cueste, voy a ver, les voy a mandar el link a la licenciada para que ustedes al mano estaba el QR. En el QR estamos. ¿Qué más? Disculpe, profesora, no la En el escuché. QR también ustedes pueden bajar el. Ajá, Ok, ahorita les estoy poniendo otra vez la presentación. sí. Ok, miren en este mapa, aquí donde está el QR, pueden poner su teléfono y abrirlo. ¿Me cuentan si lo pueden abrir para poder hacer el ejercicio? A mí no me sale, disculpe. ¿Pudieron profesora. abrirlo? Ya va, déjeme ver. Ok, pues, ok, si no les sale, no tengan pena, yo ahorita le mando el link aquí por el chat. Sí, que se llama Woman Politic. Ajá, sí. Ok, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Gracias, licenciada. Bueno, entonces voy a avanzar en el ejercicio.
Eh, ok. Entonces, quería saber si esa, Ok, entonces miren, acá hacemos, podemos hacer grupitos de Zoom, pero únicamente tratemos de respetar los 15 minutos, no es muy difícil. Entonces, en el mapa, del lado izquierdo ustedes ubiquen dónde está Panamá y del lado derecho dónde está Panamá. Es lo único que vean y que vean el número donde están, el número y el porcentaje, ¿verdad? Bueno, únicamente apúntenlo como dato y luego entonces ustedes aquí hay dos preguntas. ¿Por qué es esta situación de las mujeres en puestos de toma de decisión de su país? Porque esto tiene que ver ese porcentaje que no nos han dicho cuál es, seguramente tiene una razón de ser, pero sería bueno que ustedes lo vean desde su propio criterio. Todos los criterios son válidos, todos, ¿verdad? Y dadas las limitaciones que enfrentan las mujeres en política, un ejemplo nada más. Entonces yo podría decir, por ejemplo, si yo hiciera el ejemplo, yo diría, bueno, en Panamá está en tal lugar. Yo creo que las mujeres están así porque no hay tantas, no es aunque han habido un gabinete paritario, han habido ministras que ya renunciaron en Guatemala. Y eso nadie lo dice, pero ya renunciaron. Entonces, ¿a quiénes han puesto? A hombres. Había una ministra de Comunicaciones, renunció y ahora hay un hombre. Había una ministra del Ministerio de Ambiente, la sustituyeron por otra mujer. Ahí sí no puedo decir nada. Por otra mujer también. Entonces, han habido mujeres que renuncian, ya sea por hechos de corrupción, por violencia, por intimidación, por muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, toman cualquiera de las dos preguntas que quieran dar respuesta para que podamos generar un conversatorio así bonito para finalizar la jornada. Listo, ya creo aleatoriamente los grupos, pues va. Ok, entonces, si quieren voy a regresar al mapa para que ustedes puedan ver el mapa. Quedamos ahí con Ya vi el mapa. Profesora, ¿Diga? hola, profesora, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. No me quedó claro, sé que Ay, sí, Lari, ya no te escuchamos Panamá porque está aquí y nos... luego, pero hay que ver la izquierda. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, sí, Lari. Profesora Claudia, ¿la escucha? Sí, la escucho. Ahora sí. Ubico Panamá, sí, ella me escucha. Ubico a Panamá en el mapa, pero este porcentaje hay que ubicarlo en la columna izquierda o en la derecha. En la columna izquierda dice ministra de gabinete. Ministras. En el otro lado, Ajá. o sea, no son diputadas, están en toma de decisiones, pero no son diputadas. Del lado parlamentario, ustedes tienen asamblea, son las diputadas, o las asambleístas, creo que le llaman ustedes. Parlamentarias. ¿No? Entonces, solo para tomar nota, es como para darse un contexto. Dice, wow, no sabía que tanto, ¿en qué lugar está Panamá? Ok, Panamá no sabía, estoy buscándola. Pero o sea, es solo saber en qué número, en qué posición está Sí, y comentar por sí, qué. alguna de esas dos preguntas. ¿Por qué creen que es esta situación? Ok, Sería listo. importante. Muchas gracias. Ok, gracias. Ya están regresando todas las salas pequeñas. Excelente, gracias. y ya cuando viene la otra fase, y eso que ahí de pronto puede ir muy claro, que yo lo veo muy imparcial, ¿no? Sí. Abierto. Bueno, entonces, ¿me escuchan? Sí, Escuchamos. Él es político, él es muy político. sí, te perdono el ruido que hay de este lado acá. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces. A ver, ¿ubicaron dónde está Panamá? Sí. Sí. Ok, a ver si coincidimos. Bueno, yo creo que a ella le tocaría el número 58 en las ministras de Estado, ¿no? Sí.
y también estaba viendo yo que en cuanto a parlamento, 102. Sí. Sí, ok. Pero ¿se dan cuenta quiénes están en los primeros lugares de los parlamentos o las asambleas? Que, bueno, no es que sea lo mismo porque en cada país es distinto, pero ¿ya se dieron cuenta qué países? ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención en el caso de, ya le digo, de las mujeres en parlamento. Lo, realmente los cuatro primeros puestos son países que hubiésemos pensado que eh, estarían muy abajo y están de primero. Sí, cabal, exactamente. ¿Y por qué creen que es esta situación? ¿Qué ha llevado a esos países a estar en ese lugar? Por supuesto que hay más presencia de mujeres, pero han superado las limitantes o las barreras para que promover a esas mujeres y ocupar esos espacios, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que está esa situación entonces? ¿Por qué es que estamos tan abajo de esos lugares como Panamá? O si alguien quiere dar un ejemplo también, ¿verdad? La pregunta 1, la 2, ¿alguien quiere aportar? Ese es el momento para que platiquemos un poquito de eso. Bueno, con relación a México, vemos, yo sé que la paridad está a nivel constitucional y ellos han promovido una normativa que cumpla con la paridad Ajá. tanto a nivel vertical y horizontal. Es lo que sí tengo y por eso ellos han podido cumplir con esa paridad de género. Y porque lo incluyeron a nivel constitucional. Lo demás, no sé. Perfecto, sí. Interesante el dato. En Guatemala, por ejemplo, el tema de la paridad, no tenemos cuotas en Guatemala. Tenemos todavía nuestra ley electoral no contempla cuotas, no tenemos paridad. Hay una iniciativa específica para la paridad, alternancia e inclusión de pueblos indígenas, que son 3 principios con opinión favorable de la Honorable Corte de Constitucionalidad, pero no ha avanzado. El Tribunal Supremo Electoral en la CAME, el ejercicio que les comentaba, la CAME, como ejercicio ciudadano que se hace con el Tribunal Supremo Electoral después de las elecciones, y se recibe información y se hacen propuestas cómo mejorar el sistema político, y ellos hacen una iniciativa, y como tienen iniciativa de ley, mandarla directamente al Congreso, pues tampoco funciona, ¿verdad? Porque al final todo es voluntad política. Es voluntad política. Entonces tampoco han querido pronunciarse mucho sobre la paridad en la legislatura anterior. Ahorita sí aceptaron incluir la paridad alternancia, pero como ellos lo ven, como ellos lo entienden, ¿verdad? No como la sociedad lo propone. Entonces eso también es una limitante y seguimos de esa forma. ¿Alguien más que quiera aportar sobre este tema de la paridad alternancia o cómo lo tienen ustedes solamente para... Sobre las ¿Qué creen que estamos en esos lugares? A ver, Sí, a hola. nosotros nos llamó muchísimo la atención los espacios que ocupa las mujeres, no solo en el Parlamento, más que todo en el gabinete y en dónde son nombradas las mujeres, porque vemos que no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores se repiten los nombramientos en comisiones como educación, en asuntos de la mujer, en ministerios de cultura, y por qué no se toma en consideración tal vez a las mujeres, y se hablaron algunas de las razones en nuestro grupo de por qué pudiese ser para otros ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Asuntos del Canal, u otros ministerios. Entonces, esa es una pregunta que nos hacemos y qué es lo que puede estar derivando estas designaciones. No, tal vez no es que no haya mujeres suficientemente preparadas, sino es que puede ser un tema de políticas partidistas, porque sabemos que dentro del sistema político panameño se priorizan mucho más las lealtades políticas sobre el mérito y las capacidades individuales, independientemente si eres mujer o no, se prioriza mucho más esto, y esto obviamente limita las oportunidades de algunas mujeres preparadas para ocupar cualquiera de estos ministerios y ser nombradas, en el caso de los ministerios, porque sabemos que las mujeres en los parlamentos se ganan a través de votos, sean nombradas no solo en estas que les mencionaba al principio, que son cultura, mujer,
y demás. Hablamos de un punto de una persona muy específica, que era Ilia Marota, que es una mujer que tiene muchísima trayectoria en temas del Canal de Panamá y que en este momento el Ministerio de Asuntos del Canal lo está ocupando un hombre, pero que esta mujer tiene muchísimo tiempo dentro de la estructura del Canal de Panamá y que podía hacer un buen nombramiento dentro del gabinete, pero así como ella, seguramente hay muchas más. Este es un nombre que se conoce muy público aquí en Panamá, pero ese puede ser un ejemplo muy puntual, ¿no? Y así como ella, muchas otras. Entonces, ayer también escuchábamos en la charla que esta falta de representación femenina, y lo creemos en el grupo y lo discutimos, tiende a limitar en el debate público, ya ahora sí hablando un poquito del Parlamento, incluso también en el gabinete, en todos los ministerios, cuando se habla de cuáles son estas incorporaciones que tienen que haber en los ministerios que a las mujeres nos ocurren, por ejemplo, las licencias por maternidad, o se ha hablado mucho, o lo hemos hablado mucho en el diplomado, que los hombres no vendrían a trabajar si tuviesen periodos menstruales, pero estas perspectivas no las pueden tener los ministros, porque simplemente es algo que no les pasa. Entonces, al tener a mujeres que encabecen estas tomas, estos espacios dentro de los ministerios, pudiésemos tener conversaciones como estas, pero si no, se limita el debate público y se limita también como la presentación de estas políticas públicas dentro de los ministerios e incluso dentro también de los parlamentos, porque no está esta perspectiva integral de las mujeres. Sí, Básicamente eso fue lo que hablamos nosotras acá. interesantísimo lo que está comentando. Entonces, podemos decir que también miren, la diferencia biológica no tiene que ser una limitante, no lo es. De hecho, en Guatemala, la Honorable Corte de Constitucionalidad también ha opinado favorable en cuanto, y hay un criterio específicamente al principio de igualdad en Guatemala, en donde situaciones distintas pueden ser consideradas en forma distinta. O sea, eso no importa. Para mí, yo lo he citado en muchas cosas que he hecho, ¿verdad? Y creo yo que para darle la relevancia al principio de igualdad, porque el principio de igualdad en Guatemala, por ejemplo, no está regulado en la Constitución solo como principio de igualdad, sino es libertad de igualdad. Entonces no es lo mismo, pues sí, pero ya es algo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece interesante lo que nos comenta. Yo podría decir que a partir de ello, de que también la diferencia biológica podría ser una limitante. Uno, por el hecho de ser mujer, porque nos consideran que no tenemos la capacidad, por el hecho de ser mujer, porque históricamente no nos ven en esos espacios de toma de decisiones o a cargo, en este caso, del Canal de Panamá, aunque tengamos mucha experiencia. Y aunque tengamos mucha experiencia, seguramente nos toca doblemente, o si no es que triplemente, evidenciar que somos capaces. Esto no le pasa a los hombres. Los hombres tampoco menstruan como nosotros, ¿verdad? Pero esto es una diferencia biológica que nos limita y puede ser, ¿verdad? Que de alguna forma sea una barrera. No debería serlo, pero lo es, ¿verdad? Entonces ahí es como que vayamos viendo también el tema de la discriminación, ¿verdad? Porque es un motivo por el cual seguramente las mujeres no optan a estos cargos o no las nombran para estos cargos, ¿verdad? Pero también el peso del sesgo político que existe en estos cargos para ejercerlos, ¿verdad? Me parece interesante, concuerdo totalmente, ¿verdad? Con todo lo que hablemos hoy, seguramente, como les digo, esos temas dan para mucho, de verdad, mucho, 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 que no, yo creo que lo que ustedes han experimentado en Panamá no somos el mismo país, pero sí somos las mismas mujeres, ¿verdad? La diferencia la única diferencia sería de que sean el cargo, ¿verdad? De alguna forma, pero seguramente las mismas barreras o limitaciones se enfrentarán las mujeres en Guatemala. No lo dudo. Lo poco que he leído, los estudios que se han hecho sobre participación política o violencia política también, ¿verdad? Ahí sale todo esto. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, por acá, mi grupo también estuvimos hablando de que, por ejemplo, en Panamá, como vimos, no hay ni siquiera un 25% de mujeres en el Parlamento. Y una de las razones que pensando todos en conjunto, como mujer también hay muchas limitantes o estamos como más en el foco
en las miradas, pues, y más ahora en el tiempo de las redes sociales. eh, los ataques son mucho más duros, son mucho más criticadas. Su vida privada ya no es su vida privada, sino que te van a comentar cómo te ves, cómo te vistes, cómo se viste tu hijo, qué come tu hijo, a qué escuela va tu hijo, por qué vas a ser mujer política y no te vas a dedicar entonces a cuidar la educación de tu hijo y demás. Entonces, esa de repente es una de las razones que nosotros encontramos, además de que la ley no acompaña a que se fuerce esta participación, pues a que sí o sí estemos representadas en el Parlamento, sino que em, está la válvula de escape, hay formas de que se pueda saltar esta regla, por decirlo así. Ok, Entonces, em, también otro comentario que hizo una compañera fue que em, históricamente, pues los hombres son quienes han ocupado estos cargos, a quienes más la gente está familiarizada a ver en estos puestos. Entonces, el hecho también de cambiar el chip a las nuevas generaciones, de que tiene que haber diversidad para que podamos tener leyes más justas para todos o que puedan llegar al alcance de todos. Entonces, es algo que también pues, va a tomar tiempo. Y también para terminar la participación, es que en la pregunta 2 de dadas las limitaciones que enfrentan las mujeres en la política, un ejemplo que no ha sido considerado, la licenciada Erika mencionó algo que por lo menos yo no había visto de esa forma, pero hubo un caso de una candidata a diputada de Colón que se llamaba Delfia Cortés y ella murió dentro de este periodo de elecciones. O sea, estamos todavía en la campaña electoral. Entonces, Delphi había sido juzgada y criticada duramente en redes sociales, en las noticias, en todas partes, porque ella también era un personaje mediático antes de llegar a ser candidata. Entonces, estos ataques también contribuyeron a que su estado de salud empeorara a un nivel de que llegó a estar en coma, tuvo un montón de complicaciones médicas y al final, pues, murió. Y Erika también menciona que puede ser considerado un caso de una muerte por violencia política de género. sí, sí. De mi experiencia también en Guatemala. Muchas gracias por contarnos esta parte tan sensible. Como lamento lo que me está comentando, pero creo que también hemos avanzado en Guatemala. No tenemos, pero creo que me gustaría mucho que se hiciera porque hay mujeres que han muerto incitadas por el suicidio incluso, ¿verdad? No digamos por estas presiones indirectas que también es violencia, ¿verdad? Para ejercer violencia sobre ellas y pues ellas se enferman y mueren, ¿verdad? Yo creo que todo ese es el tema como de sensibilizar más en torno a lo que viven las mujeres políticas, a lo que están expuestas, el impacto de la violencia, las mujeres que están en cargo de toma de decisiones, ¿verdad? O cuando se están postulando a esos cargos o son nombradas para esos cargos, ¿verdad? Para enfrentar eh, ese ejercicio, ¿verdad? Político. También creo yo que el tema de los cuidados, ¿verdad? El cuidado de los hijos, todo esto creo que también en Guatemala todavía estamos como en una fase muy inicial, pero ya se están haciendo esos avances en cuanto a las políticas de cuidado. Las políticas de cuidado es necesario, sí lo tenemos que hacer, pero no lo tenemos que ver con sesgo. Eso también. Hace poco, no sé si se los comenté, o creo que lo vimos aquí en un videíto, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando decía las políticas de cuidado? Como que era como sentí como que la interpretación de que qué bueno que hay políticas de cuidado, pero las mujeres como que era también solo nuestra obligación hacernos cargo de esas políticas de cuidado. O sea, por eso es de que se han creado las políticas de cuidado, pero tienen un trasfondo conceptual que no niega la increíble participación de las mujeres a los cuidados, ¿verdad?
pero no es únicamente nuestra responsabilidad, porque esos cuidos, esto nos ha limitado a, en la participación, incluso política, ¿verdad? En la participación política es un tema de corresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante compartirlo. No sé si alguien tiene algo más y gracias siempre por los comentarios que me dan, ¿verdad? Creo que nos ayuda bastante a sensibilizarnos a cómo estamos, cuál es la situación realmente. Más allá de un dato cuantitativo, ustedes me dijeron, creo que me dijeron el 18% de mujeres electas en Panamá. Son como alrededor de... ¿Cuánto? 22%, o sea, sacamos justamente en el grupo, sacamos en la cantidad, son 16 ¿cuántas son? ¿34? mujeres electas de 71. ¿Cuántas son? Perdón, 16 de 71 y sale un 22%. 22%, perfecto. En Guatemala somos 32 de 160. El 20%. Excelente, Magda, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, decir también Bueno, que yo quería hacer una consulta. En los ministerios subió también. El ministerio pasado tenían 5 ministras y en este se nombraron a 6 ministras. O sea que tenemos el 35%. Antes, el gobierno pasado teníamos 30 y en el nuevo gobierno tenemos 35. Una más. Gracias. ¿Alguien dijo una pregunta? Sí, acá Zuleika. Sí, la consulta sería que ante todas estas situaciones que cada facilitador ha expuesto, los comentarios de hoy muy acertados, ¿cuál es la luz que se pudiera contemplar para que más mujeres pudieran tener la oportunidad de estar en puestos políticos? Ok, gracias, Zuleika. Bueno, desde mi experiencia trabajando el tema de participación política, yo creo que primero tenemos que lamentablemente relacionarlo con las leyes. Esa es una de mis especialidades, pero yo creo que la norma de alguna forma tiene que tener un poder para frenar lo que está pasando. Muchas mujeres, si pensamos que las mujeres no participan porque tienen miedo de que las maten, por lo menos en Guatemala ha pasado, en México ha pasado, qué bueno que allá no como ustedes, pero ha pasado. Entonces sí tenemos que regular la violencia política y esos femicidios en esos contextos con penas duras. También inhabilitar también para poder ejercer incluso a quien se atreva a hacer esto en contra de las mujeres. Eso es uno, ¿verdad? Eso es como un paquete integral, no es solamente una solución. Un segundo tema que podría decir sería el tema de, denme un segundito, perdón. El tema de también crear, digamos, impulsar la paridad. Sí es importante. Alguien comentaba cómo era el relacionamiento de incrementar la cantidad de mujeres por el tema de la paridad. Acá en Guatemala escuché a un asesor político que decía, es imposible, ahorita estamos hay una iniciativa, ya vino la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral y él dijo en un espacio privado, dijo, es imposible que se pueda aprobar la paridad porque la paridad, pues la verdad es que no lo tenemos concebido, no existe democracia en Guatemala, no sería posible. Literalmente algo así. Entonces, parafraseado, por supuesto. Entonces yo me quedé pensando, por supuesto que no. Por supuesto que no es coherente en su mente, no es coherente, no se adapta, porque la paridad en principio, la paridad es un mecanismo que hemos utilizado como medida afirmativa para promover más mujeres, ¿sí? Pero miren cuánto tiempo tengo a trabajar esto y hasta ahorita estoy pensando, bueno, realmente sí, siempre he dicho, yo siempre he sido pro paridad, alternancia, inclusión de pueblos indígenas, porque somos un país étnico, pluricultural, pero favorables de la Corte
También creo que en este paquete, además de sancionar adecuadamente el delito de violencia política y los femicidios que puedan haber en esos contextos, o las muertes de mujeres, con penas serias y duras, porque, por ejemplo, la ley electoral tiene sanciones administrativas en dólares. ¿Por qué no en dólares también, del lado penal? Eso no está regulado, todo es en quetzales. Entonces, yo creo que esas penas duras, aparte de la cárcel, porque son como para inhibir a la gente, para que realmente tenga un efecto disuasivo, y aparte de eso, también promover la paridad, lograr promover la paridad. Hay países que no quieren porque dicen, ya evaluamos, la paridad no sirve. Fíjese que después de que aprobamos la paridad, de ahí las mujeres no se querían, había problema porque no se podía implementar la ley porque no se llenaban los cupos de mujeres. Bueno, entonces si no se llenan los cupos de mujeres, quiere decir que ahí viene la segunda fase de la implementación de esa ley. Tienen que trabajar en sensibilizar y capacitar a las mujeres en temas políticos. Y eso no es un problema de la ley. No es un problema de las mujeres que no nos gusta la política. Hay muchas mujeres que seguramente, al ser capacitadas y formadas en los temas, seguramente tendrán vocación de ser políticas. Entonces, ahí hay dos temas. Uno es la parte penal y la otra sería crear esta clase de, por lo menos, esta clase de iniciativas como la paridad en nuestras leyes. En Guatemala ya pasamos el tiempo de las cuotas. No queremos cuotas en Guatemala. Hubo históricamente un tiempo en el cual nos decían que las cuotas era lo que iba y seguramente era lo que esperaban, pero ya no, y ahora por lo menos en nuestra historia, en nuestro contexto, en nuestras luchas, es la paridad, por lo menos. ¿Verdad? Paridad, alternancia, inclusión de pueblos indígenas, porque no podemos ceñirnos a una paridad por estándar internacional sin considerar a nuestros pueblos indígenas. No podemos, ¿verdad? Entonces yo creo que son dos temas importantes. Y creo que ya lo había mencionado, el tema de la formación política. Pero este tema de la formación política requiere reformas de los códigos electorales o de la ley electoral de partidos políticos, donde a los partidos políticos se les obligue, pero también incluyen para más mujeres en temas políticos. Entonces, creo yo, vamos a aprender por así decirlo, a tenerle miedo, porque, por ejemplo, yo les decía en algún espacio, ¿a quién no le gustaría matar? Pero no matamos porque primero, porque nos detiene, muchas cosas nos detienen. Uno, creo que el efecto disuasivo de la norma, ¿cuántos años voy a pasar? Ay, no, ¿verdad? Hay otras formas. Dos, el tema de la formación es importante. La formación, yo no estuviera aquí, yo soy producto de esa formación. O sea, yo no estuviera aquí si me hubiera formado, y no digo solo el trabajo, o sea, no sé si ustedes creo que ustedes tienen una publicación de Atenea. En Panamá han hecho Atenea con mujeres. Sí. Ok. Entonces, Atenea es un buen documento que sale de la experiencia de PNUD y de ONU Mujeres, en donde se estudia más profundamente toda esta situación, ¿verdad? Entonces, para ir efectivamente a todo esto, tendríamos que habernos capacitado como ustedes aquí. Ustedes pueden ser agentes multiplicadores porque saben mucho más que yo seguramente en otros temas de su país. Pero eso es un tema de formación, que ustedes han decidido estar acá formándose después de su almuerzo, no sé si ya almorzaron, esperando después para terminar y almorzar, para poder formarse. Y ese es un tema que tiene que ver con la formación política, de que vayamos viendo estos arraigos culturales con los que nosotros nos vamos creando, ¿verdad? De que la política, de que las mujeres... por ejemplo, que las mujeres seguramente no vamos a tener la fortaleza para asumirlos o por el hecho de ser mujeres no deberíamos estar siendo presidentas o vicepresidentas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que esos son tres componentes importantes. Uno, las reformas a los códigos penales, porque eso es lo único que va a frenar de alguna forma, o por lo menos de alguna forma va a minimizar, digamos, la norma, pienso yo. La otra es el tema de la paridad, o si no, pues cuotas, pero promover más mujeres en el ámbito político con ayuda de clase de forma, ya sea una cuota, una paridad o lo que ustedes consideren.
Y lo otro es el tema formativo, pero hay que reformar esas leyes porque las leyes no nacieron con dicen presupuestos para propaganda, dicen para formación, pero no dicen de mujeres políticas, no dicen de mujeres en temas políticos. Entonces, tienen ese presupuesto y lo hacen para cualquier cosa, menos para lo que tiene que ser. Y aquí en Guatemala, creo que ya se los había mencionado, si no se los menciono, acá en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, bien, se lo mencioné. Importante recordar que el 54% del padrón electoral son mujeres y la mayoría son mujeres analfabetas. Entonces, no nos podemos quejar de un sistema como tal, porque las mismas mujeres hemos puesto a los hombres ahí. Y por eso es de que los partidos políticos no les gusta pensar de que tienen que formar a las mujeres. Entonces, sí tenemos que hacer esa correlación de cosas, o sea, todo lo que está pasando. Eso es a mi criterio, ¿verdad? Es mi humilde opinión de lo que podría apoyar en todo esto, ¿verdad? La educación cívica, ustedes cuando eran pequeñas seguramente tenían aquellos cursos de educación, civismo, cositas así teníamos cuando éramos pequeños. Ya no lo tienen los colegios. Yo soy mamá también y ya no lo tienen. Y me recuerdo que era como aquello de que era importante mantener limpias las áreas de los municipios, X, Y cosa, pero miren, la verdad, ¿eso cómo ayudaría a cambiar la percepción que se tiene? Si desde pequeños aprendiéramos la importancia de la política, del Estado de Derecho, de la participación política igualitaria, de los mismos espacios para que veamos que es posible que las niñas lleguen a ser ministras, presidentas, diputadas, ¿me entienden? Que no lo descubran en el camino y yo creo que principalmente que no mueran en el camino tratando de llegar a ostentar un cargo o ejercer un cargo. Entonces, eso es lo que yo podría contestar. Zuleika, no sé si satisface esa respuesta. Yo pienso que está muy bien explicada, pero no sé si Zuleika considera. ¿Alguien? Profesora, allí en el grupo estuvimos comentando, Maruri, hacemos un comentario porque dentro del cuadro de países que tenían el 50% de parlamentarias y que cumplían también con más del 50% a nivel de designación de ministra de gobierno es Nicaragua. Entonces, el hecho de que tengan paridad en un régimen así no quiere decir que tengan perspectiva de género y se cumple con la paridad. Entonces, hay que estar claro y todos sabemos cuál es el régimen que existe en Nicaragua y que había mujeres, pero estaban plegados al comandante. Ese es el comentario que se realizamos ahí en el grupo. No, está bien, licenciada. Fíjese que a mí para finalizar esto, me parece importantísimo, como lo que les dije, no es la cantidad, sino la calidad. Yo creo que es que fíjense que ella es experta en participación política, le voy a mandar un libro de ella. Es que tiene un nombre bien raro, pero no lo puedo pronunciar. Es algo así, pero se lo voy a mandar. Ella habla de eso, no es la cantidad, sino la calidad. Y entonces me puse a pensar, es cierto, ¿de qué nos sirven tener 32 diputadas o 40 diputadas si ninguna habla de temas de mujeres? Ninguna apuesta por una agenda de derechos humanos de las mujeres. ¿De qué nos sirve? Es mejor tener 2, pero buenas y que den la lucha ahí. Pero creo yo que eso tampoco es bueno porque hay que empezar a incrementarla, pero hay que formarlas en estos temas. Es el tema de la capacitación. Y otra cosa, el tema de la paridad, para ir cerrando, yo creo que el tema de la paridad, yo he escuchado comentarios bien regresivos, retrógrados, en el cual, no, paridad no, porque no se ha logrado nada, no se va a lograr nada. No importa, es un derecho de las mujeres tener esto y lo tenemos que mantener. Ya, como dijo la licenciada, en el tema de Honduras, por ejemplo, seguramente por encima de la paridad está también el sistema político, ¿verdad? Imperante en el momento en el que ejercen los derechos políticos. Entonces, yo creo que no podemos negarnos a los avances y todo lo que sea avance será bienvenido. Todo lo que sea un avance será siempre bienvenido y si esto hace ruido en los hombres y se pronuncian es porque estamos avanzando. Ahí les subí el libro que dijo ayer la licenciada Vicente.
Y recuérdense de esto, en política también aplica. Cuando el río suena, piedras trae. Y eso es en política también. No, cuando el género suena, eso es al revés. Cuando el género suena, cambios trae. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque han habido cambios normativos con enfoque de género y esto ha traído cambios realmente. Por eso es que tenemos educación igualitaria, tratamos de tener las mismas oportunidades, aunque no las tenemos todas, pero tenemos política de género, tenemos oportunidad de tener un trabajo, por supuesto tenemos que seguir luchando por las que no tienen, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque están todavía inmersas en esas estructuras patriarcales. Pero para finalizar, les voy a subir también el documento de Atenea de Guatemala para que lo conozcan, ¿verdad? El documento de Atenea es importantísimo para Guatemala, ha sido como un referente porque después de eso no se ha hecho otro y fue también una contribución de unas mujeres, no lo estoy haciendo propaganda, pero fue de unas mujeres. Entonces, me gustaría que ustedes lo vean, ¿verdad? Yo fui parte de ese estudio, me encantó la experiencia, de verdad, ni yo misma tenía como identificado en qué nivel estaba nuestra participación política. Y la pregunta central es, si somos más de la mitad, ¿por qué no tenemos paridad? Y eso me quedó grabado y es la constante. ¿Por qué si somos más de la mitad no tenemos paridad? Porque estamos eligiendo, pero somos las mujeres sin estudios y sin formación las que llevamos al poder a la gente que nos tiene de esta manera. Entonces, esto es con eso cierro mi presentación. Espero que les haya gustado la presentación de hoy. La verdad que se vayan llenando también las expectativas de ustedes. Para mí es importante. Muchas gracias. Gracias, profesora. Nos vemos mañana. Ok, buen provecho.